Hoy les traigo Trans-Europe Express de Kraftwerk. Que bueno, esta es la tapa de la reedición reciente, remasterizada. No es la tapa original, que esta es la tapa original que salió para el mercado internacional, el disco cantado en inglés, y esta es la tapa de la edición alemana, cantada en alemán. Porque bueno, es la primera vez que Kraftwerk hace dos versiones de sus discos, una para el mercado interno y otra para el mercado externo. Esta edición argentina, que la pueden encontrar ahora en todas las disquerías, tiene la particularidad que atrás tiene los títulos puestos en inglés. Y uno piensa, bueno, es la versión cantada en inglés. Pero no, está cantada en alemán. Misterio por qué salió así. Este es el disco donde Kraftwerk encuentra su identidad. No solo musicalmente, sino como europeos. La cosa es que a raíz del éxito de Autobahn y de Radioactivity, Kraftwerk estuvo haciendo giras por Estados Unidos. Y allí se dio cuenta de las grandes diferencias culturales que existían entre su país de origen y Estados Unidos. Digamos, para empezar, la extensión, todo un país es casi tan grande como el continente donde ellos vivían. Y bueno, entonces empiezan a darse cuenta que son europeos ellos, y que Europa es una gran unidad. O sea, mucho antes de que, porque esto es el disco del 77, mucho antes de que la Unión Europea existiera, ya ellos estaban pensando en Europa como una identidad cultural. Y eso se ve en el primer tema del disco, que se llama Europe Endless, Europa sin fin, que iba a ser el título original del disco, y que habla de eso, de la identidad europea, muy minimalísticamente, no me va a salir la palabra, porque bueno, los Kraftwerk son minimalistas en sus letras, pero habla de lo que es ser europeo, especialmente para la generación de posguerra, como son los Kraftwerk, digamos. Y entonces la letra va oscilando en la dicotomía de Europa, digamos, vida real y imágenes de postales, elegancia y decadencia, paisajes, palacios, todo lo que ofrece, digamos, para el turista Europa. Es un tema muy lindo, muy alegre, muy característico. O sea, abre el disco con todo, digamos, te tiran la idea ya de entrada. Y también puede ser visto como lo que es el otro gran tema de este disco, que es el tren. Es el segundo disco de Kraftwerk dedicado a un medio de transporte. Pero podía pensarse como un viaje en tren por Europa, pero eso lo vamos a ver del lado B mejor. Sigamos por este lado A, que es más de la identidad. Porque los temas que vienen después ya no van para la identidad europea, así, general, continental, sino la identidad personal. Son dos que podían funcionar como un yin y yang de la identidad personal. El primero es Hall of Mirrors, o sea, la sala de los espejos, en la que cuentan una historia de un joven aparentemente famoso que se mete en una sala de espejos, o sea, y que el reflejo de los espejos, él empieza a verse a sí mismo, empieza a imaginarse a sí mismo, empieza narcisísticamente a enamorarse de sí mismo, también se desagrada a sí mismo. Es toda la cosa de lo que te refleja el espejo y el estrellato también, cómo vos te transformás de una persona, lo que eras vos antes de ser famoso, a lo que te convertís en la fama y el personaje, en la construcción que vos vas haciendo de tu propio personaje. Es un tema muy denso en su música, muy así gótico, y de hecho anticipa lo que después van a hacer en el post-punk. Siouxsie and the Banshees tiene un cover de este tema, mucho más punchy, pero más alegre que la versión original de Kraftwerk, pero es un tema en su letra y en su música muy post-punk. Y estamos hablando de un disco que salió cuando recién el punk estaba empezando. O sea, miren qué adelantado a la época que está.
Y en el segundo tema con el que cierra el lado A, Showroom Dummies, o sea, los maniquís, que, bueno, en otra cosa de estas así, de identidad europea, en la edición francesa salió cantado en francés, Les Mannequins, y habla o sea, dice constantemente el estribillo, somos los maniquíes, somos los muñecos de la vidriera. Porque bueno, eso es medio lo que le dijeron como burlándose o como crítica a Kraftwerk en sus presentaciones en vivo, que estaban siempre muy duritos tocando por esa cosa de despegarse ellos de la música y el hecho de estar tocando música. Y bueno, de hecho, acá en el sobrecito interno, bueno, un plieguito interno que tiene el disco, están ellos como maniquíes. Después esto también está prefigurando no solo el próximo disco de Kraftwerk, o sea, el de Man Machine, el hombre máquina, sino el synth pop de los 80. O sea, vuelvo a decir, 77, y es un tema que suena como la música de los 80 y que prefigura a los raros peinados nuevos y la actitud así modernosa y posmodernosa que hubo en los 80, digamos, esa cosa. Estamos en pose. Estamos en pose y sabemos que estamos en pose. Esa cosa bien 80 de los raros peinados nuevos. O sea, es el lado A es todo el lado de la identidad. El lado B es el lado del tren, o sea, de la modernidad del transporte, porque es el transporte icónico de la modernidad, porque nace con la revolución industrial y nace de la misma razón de la revolución industrial, que es la máquina de vapor, y concretamente del expreso transeuropeo, el Trans-Europe Express, que unía toda Europa y que te permitía estar a la mañana en París y estar a la noche en Viena. Era un tren caro, solo tenía primera clase, lo que también muestra un poco la identidad de los Kraftwerk como hijos de familias de clase alta o clase media alta, digamos, de pudientes, de poder viajar en un tren de super lujo. Va diciendo eso, empieza en París, termina en Viena, va mencionando cosas del tren y que se encuentran con Iggy Pop y David Bowie en Düsseldorf, cosa que realmente ocurrió, se encontraron porque la admiración de Bowie hacia Kraftwerk y la de Kraftwerk hacia Bowie era mutua. Bueno, lo acabo de decir mutuo, ¿no? Digamos, era como que se admiraban mutuamente. Mencionan acá directamente, explícitamente, Station to Station, que es el disco de Bowie, o sea, diciendo de estación en estación, como el tren, pero mencionan el disco de Bowie, que en ese tour Bowie ponía como música, antes de empezar el recital, Radioactivity, todo el lado A de Radioactivity. O sea, y aparte, bueno, Bowie tiene Heroes, tiene un tema que se llama B2 Schneider, dedicado a Florian Schneider. O sea, es una admiración mutua que acá sale reflejada. Trans-Europe Express es no solo el tema que abre el disco, sino es una suite, porque continúa con otro tema que es Metal sobre Metal, que es un instrumental que habla del metal sobre metal, de la rueda de metal del tren, sobre el metal del riel, pero también habla de cómo se lo hizo, porque hay un ruido, un sonido, una percusión hecha martillando con una carretilla de metal, aparte de haciendo sonar otras cosas metálicas contra otras cosas metálicas. Es un tema que le hubiese encantado a todos los futuristas desde el principio del siglo XX, digamos, el futurismo, el arte del ruido, que después, bueno, salió una banda, Art of Noise, ¿no? También en los 80, y también le abre la puerta a bandas como Extursende Neubauten, que hacían después música golpeando literalmente sobre
chapas metálicas o con los taladros de la calle, la música industrial. O sea, vuelvo a insistir, este es otro disco que vanguardista y que influye en la música que va a venir después. Y la suite termina con Abzug, que es el único tema que en las dos ediciones está en alemán, que sería Llegada, y es la llegada del tren, y va repitiendo el estribillo de Trans Europe Express, Trans Europe Express, y esto era la llegada del expreso transeuropeo. Y después de esta cosa así frenética de viajar el tren, todo, vienen dos temas que también están en suite, pero que son como para relajarse y también para volver al tema de la identidad europea. El primero es Franz Schubert, que habla de este compositor romántico alemán. O sea, no tiene letra, es instrumental, y supongo, porque bueno, no conozco yo la obra de Schubert, perdónenme, imita un poco la forma de componer de este señor. Y finaliza con Endless, Endless, o sea, sin fin, que retoma el estribillo de Europe Endless, pero, o sea, solamente eso, Endless, Endless, una voz así con vocoder que sigue aún cuando termina la música. Y son dos temas así tranquilos, como para que uno se vaya relajando y dejándose ir en esa sensación de que no tiene fin, de infinito total. Ese fue el análisis musical tema por tema. Ahora pasemos a otra parte muy importante de Kraftwerk, que es la estética. En las reediciones, como pueden ver, están yendo al minimalismo total. Bueno, es una decisión. Pero voy a hablar de la estética de la edición original, digamos. Especialmente de la que yo conocí más, que es la tapa internacional, ¿no? Esta tapa me chocó muchísimo cuando yo la vi por primera vez en los 70. Yo vivía en Adrogué, había una disquería que tenía toda una vidriera donde hacía una pared de los long plays recientes, los más novedades, lo más novedoso, lo más de avanzada que había, y me encuentro con esta imagen así en el medio, y me chocó muchísimo. ¿Qué carajo hace esto? ¿Quién son estos antiguos? Esta cosa antigua no tiene nada que ver. Pensé que era un grupo mormón yankee. Y es más, yo estoy seguro que en esa época yo ya conocía a Kraftwerk, que yo ya tenía The Man Machine, y no pude reconocer a la banda, y no pude reconocerlos inmediatamente así. Después caí en la cuenta, creo que ni siquiera es la primera vez. Bueno, pero esta cosa de dar una estética años 40 o años 30, también en la tapa alemana, ¿no? Era una declaración más punk que el punk. O esta cosa que estaba en el inserto, o sea, en el sobre interno del disco original, hecha por Emil Schulz, esta cosa que están como si fuesen una cervecería alemana, muy, muy tradicional, muy... y bueno, eso, ¿no? Esa cosa de choque que me encantó, y esa cosa que en todos los discos de Kraftwerk está, esa cosa de ese diálogo que tienen como gente que son de la generación de posguerra, el diálogo con la historia trágica del nazismo y también la República de Weimar. Estamos viendo acá, está ese diálogo de quiénes somos, qué hacemos ahora, y bueno, eso. No sé qué les pareció a ustedes este análisis, díganme qué opinaron, si escucharon el disco, que seguramente lo escucharon, porque cómo no van a haber escuchado Trans Europe Express de Kraftwerk. Lo escucharon seguro, porque no pueden haber vivido en este mundo sin haberlo escuchado, aunque sea de música de fondo de alguna publicidad o qué sé yo, no sé. Díganme qué opinan, comenten, por favor, suscríbanse, denle me gusta a este video, denle me gusta a todos los videos,
convídenme un cafecito en cafecito.app/saurio y bueno, eso. Nos vemos en el próximo video.